Tiene la palabra doña Carmen Hernando de Larramendi, vicepresidente de la Fundación Ignacio Larramendi, médico, vocal del jurado evaluador de las ayudas a la investigación. Bueno, en primer lugar, como no, quería agradecer a la Real Academia de Medicina el que nos haya acogido en este sitio tan emblemático en figura de su presidente. Por otra parte, quería también agradecer que el presidente de Mafre haya querido compartir este acto que estamos realizando en la Fundación Larramendi con nosotros. Yo, mi planteamiento, mi presentación va a ser un poco distinta porque creo que no solamente que estamos hablando de mi padre, y entonces creo que hay que contar un poco más todo el entorno familiar y los motivos. Uno de los motivos importantes que a mi padre le llevaron, no digo el único, a potenciar el mundo de las ayudas de investigación en el mundo de la medicina. Su hermano Manuel, que era un año más pequeño que él, terminó la carrera de medicina en el Madrid, en la Facultad de Medicina, en el año 1945, y entonces fue una persona que siempre tenía inquietudes investigadores. Total, que estuvo en Suiza del 47 al 48, del 49 al 53 estuvo en la Facultad de Medicina dando clase, en el 52 estuvo en el Instituto en Santiago Ramón y Cajal del CSIC. Estaba investigador de los electroencefalogramas, que era un ámbito al que siempre le gustó. En el año 1953, la vida de los investigadores en esas épocas eran muy duras, hoy también, pero en aquellos momentos más. Entonces, en el año 53, una de las cosas que me hizo gracia es que se casó. Los testigos de su boda fueron el profesor Jiménez Díaz, Vallejo Nájera y Obrador. Entonces, a continuación, dadas las inquietudes que tenía investigadoras y las becas que iba consiguiendo, estuvo en el 53 en el Rockefeller Institute de Montreal, en el 55 en Nueva York, y en el 58 ya se asentó en la Universidad de Illinois como neuroanatomo y neurofisiólogo en el Departamento de Medicina. En aquel momento, ya como todo el mundo sabe, en Estados Unidos no existen las cátedras, sino la figura que el profesor esté asociado, el cargo son cargos que no son vitalicios, sino cada un periodo determinado de tiempo se tienen que revalidar con proyectos de investigación, con labores docentes y demás. Cosa que es verdad que está bien si se hace bien, porque se evita, yo que he sido funcionaria toda mi vida, pues el que haya otros problemas. Entonces, en el año 77, mi padre, que siempre le gustó mantener vínculos con su hermano a pesar de las distancias, pues bueno, esta era una compañera mía Blanca Lovera, por la cual yo le debo, aparte de ser bióloga, ser farmacéutica, porque fue la que me indujo a que estudiáramos biológicas y farmacia del tiempo. Su marido estaba investigando allí, pues esta foto es mi tío, su mujer, mi amiga y mi padre. Y en esta también igual, en el año 77. Entonces, mi tío jamás volvió a España porque las circunstancias eran muy complicadas y la tarea del profesor de la Universidad de Chicago no podía realizarlas. En España no encontraba el hueco adecuado. Entonces se murió en el año julio de 2011. Esta foto para mí es muy emblemática porque fui a despedirme de él. Él sabía que se moría, yo sabía que se moría. Y entonces, bueno, en su casa allí. Y entonces una cosa que es curiosa es que en Estados Unidos las esquelas no son esquelas, si son obituarios. Entonces aquí tengo el de la izquierda, el de mi tío, y el de la derecha, el de su mujer, Paloma Larramendi, Luis Larramendi y Paloma Larramendi. Entonces, estos son sus hijos. Uno de sus hijos, mi prima Paloma, prima hermana, y luego tiene 4 nietos que ya son completamente americanos, porque una cosa es que los americanos pierden los apellidos, por lo tanto, salvo que uno sea muy fundamentalista, pues ya realmente yo siempre me he metido un poco en broma que las mujeres en España mantenemos nuestra identidad, no estamos pendientes de con qué nos casamos. Y entonces, bueno, pues ella se llama Paloma Jauri y los nietos, ya los hijos Hayden y Liam, y ya los nietos, ni me acuerdo, los bisnietos ya no me recuerdo. Esta historia yo creo que refleja la dureza de lo que supone la labor investigadora hace 60 años y en la actualidad, porque es una pena el haber perdido. Seguimos manteniendo vínculos, pero él nunca pudo volver a España. Vino periódicamente a hacer alguna visita familiar, pero nunca volvió. Entonces, por otra parte, otra cosa distinta de lo que habitualmente se cuenta, yo quería hablar, ahora que estamos con el tema de las mujeres y demás, pues el tema de la familia de mi madre,
que ya estamos hablando mucho de mi padre y en muchos eventos, pues para cantar un margen distinto. Mi abuela, en Mujeres Funcionarias del Estado, mi abuela Dolores Gutiérrez Gorostiza ingresó en 1925 por oposición, fue la primera oposición que admitieron en el Ministerio de Hacienda mujeres. Mi madre, en 1950, también ingresó por oposición en el Instituto Geográfico y Catastral, y yo, que soy más modesta, pero bueno, también ingresé por oposición en el Instituto Nacional de Previsión en el 79. Entonces, son historias que yo creo que hay que recordar, porque siempre ha habido un pasado, y somos todos, las cosas son más complicadas de lo que parece. Pues mi abuela se quedó viuda, su padre era general de Estado Mayor, y entonces en aquella época, en esos puestos, ponían un estanco a las hijas de los militares. Pero bueno, pues las influencias que tenía de una tía mía importante, decidió opositar al Ministerio de Hacienda. Mi madre recordaba que cuando ella nació, que se quedó sin padre cuando tenía 3 meses, que la recordaba recitando un temario para aprobar la oposición. Entonces, yo siempre, entonces se jubiló a los 70 años. Entonces, esos son los papeles. A mí me ha gustado siempre, una cosa es contar una historia y otra cosa es tener el documento gráfico que avala lo que uno dice, porque muchas veces las historias se quedan un poco más en la historia. Entonces, bueno, esta es mi madre, que empezó a trabajar por las circunstancias de la posguerra, que fueron muy complicadas para toda la sociedad española, que siempre es un horror las guerras civiles. Entonces ella empezó a trabajar cuando tenía 16 años, y entonces hasta que primero estuvo trabajando y hasta que no aprobó la oposición al cuerpo administrativo calculador del Instituto Geográfico y Catastral, pues no se casó. Se aprobó la oposición en marzo y se casaron en octubre. Entonces es curioso también ver una cosa que tampoco es tan conocida, cuando ella solicitó, cuando iba a nacer yo, solicitó una licencia por maternidad. Y entonces era una cosa excepcional, porque hoy día se da por sentado. La licencia por embarazo, María Lourdes Martínez Gutiérrez, al entrar el 8º mes de embarazo, justifica que esta presidencia ha tenido a bien conceder todo el sueldo por todo el tiempo que tarde en dar a luz y por un plazo de 40 días después del alumbramiento. Lo digo, pues son cosas curiosas que no son habitualmente conocidas. Bueno, yo soy la mayor de 9 hermanos y aquí estamos todos. Luego, lógicamente, mi madre pidió la excedencia, es evidente. Esta es mi madre en el Hospital Severo Ochoa, que se operó, que, bueno, pues estaba yo más joven y más guapa, lógicamente. Y entonces, esta es cuando mi padre en el 2001 le hicieron una entrevista, él no sabía que se iba a morir, entonces una entrevista en La Razón, una sobrina, la amiga de mi sobrina Coro, una entrevista, entonces una entrevista que lo he puesto muchísimas veces. Y lo más bonito que dice de mi madre es decir que para mí, para las empresas de Mapfre, Lourdes ha sido un don de Dios. O sea que se conocieron a los 16 años y hasta el último momento mi padre lo valoró. Entonces hemos seguido, una vez que falleció mi padre, pues ella ha sido la presidenta hasta que su fallecimiento. Aquí estamos en el Instituto Cervantes, presentando la biblioteca virtuales, no sé cuántos, y luego hicimos un convenio con la Asociación Española de Fundaciones, que también le hicieron una entrevista, porque era la presidenta de una fundación más longeva. Entonces, ella remarcó una cosa que siempre nos educaron en el fondo de nuestro ser. Lo importante está en el ser y en el esfuerzo personal, no en el tener. Entonces, esta es una foto que es el 20 de enero del 2015, que presentábamos la biblioteca virtual de la ciencia y de las técnicas de la empresa americana, que para mí significa mucho, porque estaba ingresado en el Hospital del Rosario. Entonces pidió el alta voluntaria, acompañándolo yo evidentemente, para poder asistir por unas horas, para poder asistir al evento. Entonces, a los 5 días falleció. Y me acuerdo cuando estaba fatal, pero se empeñó en ir, decía, esto lo hago por vosotros. En esta vida hasta el final hay que cumplir con su obligación que uno se ha marcado, cosa que es una cosa también muy ejemplar, porque a los 5 días, desgraciadamente, falleció. Bueno, entonces ahora ya empiezo, no es que yo me quiera hablar de mí, pero en el fondo algo tengo que decir, porque si no muchas veces el problema, yo siempre que he hablado en nombre de la Fundación Mapfre y en Fundación Larramendi, pues he contado que yo no tengo ningún mérito de ser la hija del fundador, porque yo no hice nada. Las circunstancias de la vida me llevaron a estar ahí, pero realmente no era un valor, una cosa que yo me haya ganado, sino que la vida me ha llevado, ¿no?
Entonces, pues bueno, siempre fui muy estudiosa. Mi amiga Blanca Lovera, en biológicas, me dijo que tenía una tía que estudiaba farmacia, que por favor no hiciéramos por la mañana biológicas y por la tarde farmacia, y aquí estaba yo dispuesta a seguirla, y hicimos en 2 años las carreras. Y entonces, bueno, entonces empecé la residencia en el Hospital Central de la Cruz Roja en el año 76. Estuve 3 años allí, y entonces cuando estaba en el Hospital de la Cruz Roja me di cuenta de una cosa, que yo era farmacéutico y no médico. Y entonces había cosas que yo no sabía, no las sabía porque no tenía que saberlas o porque no las sabía. Entonces, esa escuela prusiana que me habían inculcado, decidí que se solucionaba estudiando medicina. Entonces, pues empecé a estudiar medicina cuando realmente era ya un periodo, estaba en tercero de medicina cuando ya aprobé la oposición del Hospital de la Alcaldesa. Pero bueno, nunca lo pensé y lo conseguí. Estas cosas. Entonces, en el periodo del 79 al 86, pues fue una época muy bonita porque en el fondo terminé la carrera de medicina. El día que aprobé la oposición, mi hija, fuimos al examen en el Hospital de la Paz, en aquellas épocas que se hacía allí, y cuando volví al hospital, que estaba hecho la residencia, es una cosa que siempre cuento, pues mi hija Vega, que era mi hija mayor, vino con un pan debajo del brazo. Es decir, cuando yo sabía que podía estar embarazada, pero decidí que ya quería aprobar la oposición. Entonces volví al hospital, habíamos aprobado la oposición, y a continuación me hice un test de embarazo con persona analista y estaba embarazada. Entonces fue un periodo realmente muy duro, pero realmente gratificante y maravilloso. Entonces, bueno, ya por fin ya me fui al hospital, se abrieron los hospitales en la época, en el año 86, que vino los hospitales nuevos que se hicieron a raíz del cambio político. Entonces vaya, pedí el traslado porque ya era muy complicado. Entonces, en el año 2000, yo que soy muy pesada, nunca me ha gustado salvo ser hija de mi padre, que solo eso, pues lo demás me gustaba ganármelo por oposición. Entonces, estoy orgullosa que para el proyecto técnico de gestión que presenté en este año, en el año 2000, mi padre me estuvo ayudando y pudo ver como ayudando a presentar el proyecto técnico de gestión, porque era una plaza de jefe, y entonces pudo ver que yo ganaba la plaza de jefe de servicio. Al momento no. Entonces, cuando en el año 1988 estuve en Estados Unidos con mi tío, y entonces me acompañó a ver muchos laboratorios, porque en esta vida se aprende viendo a los demás, porque si nada más que te miras a ti mismo, lógicamente no aprendes nada. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos, en todos los laboratorios, había un manual de normas, de tiempo de respuesta, de recogida de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, yo quise hacerlo en España. En España, en 9 años, para que fuera un documento de consenso, me costó 9 años que la gente entendiera que el orden principal de las pruebas era el alfabético, y que luego, según el barrio que uno viva, es más rico o más pobre, pero que realmente la entrada universal, pues como el tema de las especialidades, los que aquí son médicos lo entenderán perfectamente, el tema de los áreas de poder y demás, entonces lo presentamos en el 99, y Núñez Feijóo también está mucho más jovencito, y Matesanz, estándares para medir la actividad del laboratorio. Pues bueno, fue una cosa que fue importantísima, pero 9 años costó que la gente entendiera que el orden alfabético era la entrada universal. Entonces, bueno, en el tema de los laboratorios, es que se me ha saltado la diapositiva. Bueno, entonces, en ese mismo catálogo lo quise pasar directamente al mundo del ámbito donde yo estaba. No, me he perdido. Bueno, entonces ese ámbito lo hicimos en el Hospital Severo Ochoa, o sea que lo aplicamos en el año 2002, que fue un libro importantísimo de normalización. No existían las herramientas informáticas de hoy día y por lo tanto era más complicado. Entonces, siguiendo con el Severo Ochoa, yo creo que lo más importante en tantísimos años de vida profesional es tener un laboratorio boutique, no un laboratorio fábrica. Un laboratorio fábrica es el que produce resultados, y uno boutique es el que da un valor añadido, porque si no, yo he vivido la revolución industrial de empezar a trabajar cuando se hacía todo de una forma manual. Entonces, la esencia era muy sencilla. Por una parte, que toda la información estuviera integrada en un paciente, no tener 25 pacientes. Por otra parte, que los aparatos funcionaran 12 horas y el sábado por la mañana, que eso permitía ahorrar costes. Y por otra parte, integrar toda la información, porque es que en aquellos momentos el circuito de una cosa, el circuito, pues como en todos los sitios, no estaban las bases de datos integradas. Entonces la gente se perdía. Si tú tenías unos análisis que te habían hecho en el circuito de primaria, ibas a la urgencia y te volvían a repetir y no se sabía qué había pasado. Entonces, el mayor orgullo es haber diagnosticado a un niño de 15 años que le hace un análisis rutinario en un ambulatorio, que tiene 500 de glucosa,
en un circuito, con un protocolo muy rápido de alerta para comunicar los resultados, que venga al hospital y estar de guardia de urgencias y tener el histórico, y que venga a las 5 de la tarde y ya sabemos que previamente estaba diagnosticado, no teníamos que empezar las pruebas que acabábamos de hacer. Entonces, eso es una cosa que parece una tontería, que no es del mundo del laboratorio, pero los laboratorios boutique, lo digo ya así en general, se diferencian de los laboratorios fábrica en el valor añadido que dan para los pacientes. Bueno, pues es todas estas cosas. También se exige una orientación diagnóstica, el circuito de entrega de resultados muy preferente. Esto es una TSH de 400 y pico, que es una barbaridad. Esto, bueno, es el Hospital Severo Ochoa, en el final ya de mi etapa laboral, pues con un agente de laboratorio. Entonces, ya por otra parte, en el año 89 es cuando mi vinculación con la fundación, mi padre en el año 89 creó la Fundación Mafre Medicina, en el 90 renuncia a todos sus cargos en los órganos de gobierno, y en el 91 se propone, Carlos Álvarez, que coge el relevo, propone nuevos patronos al doctor Pedro Guillén, aquí presente, a mí y al doctor Jesús Pailos. Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, lógicamente la vida evoluciona, se fusionan las fundaciones, etcétera, etcétera. Yo sigo vinculada como asesor en el área de seguridad del paciente. En esas etapas hemos hecho 80.000 cosas. Al catálogo que es lo que pensaba yo antes, pues bueno, este es un documento del 2002 que no existían. Es que hemos adelantado tanto que el tener un soporte en CD donde se diera la información era como una novedad importantísima. Hoy día, pues no es así. Hoy día ya eso está casi pasado de moda, ¿no? Pero la esencia de lo que está escrito, pues bueno, la medicina del laboratorio es otra de las cosas que yo creo que es importante en el mundo del laboratorio, no, como decía antes, no producir resultados, sino tener una relación muy estrecha con los clínicos para avanzar en la investigación médica. Y todo eso es colaboración y coordinación. ¿Ves? Medicina del laboratorio versus gestión clínica. Entonces, esto es uno de los productos que luego se comentará en un vídeo que he presentado, de los resultados más bonitos de la medicina del laboratorio que veremos en el vídeo, del despistaje de la enfermedad celíaca en el cordón umbilical de los niños recién nacidos. Entonces, ya en el año 2001 empezamos, la Fundación Abenis Donabedian nos pidió a la Fundación Mafre Medicina, que está aquí el doctor Alonso Antón, entonces crear un centro de investigación para la seguridad clínica de los pacientes. Entonces, en aquel momento era una cosa muy novedosa. Entonces, mi padre la presentó el 5 de junio del 2001 y nunca se me olvidará, porque decía que no entendía las palabras técnicas que utilizábamos, sino que el sentido común era pues lo mismo, prevenir. Hoy que estamos en el día, hoy es el Día Internacional de la Seguridad Laboral o de la Prevención Laboral. Entonces decía que lo importante era, si todo el mundo se mataba en una curva, no todo el mundo era mal conductor, sino que realmente la curva estaba mal trazada, y en el mundo del seguro era igual. Lo importante era prevenir que hubieran accidentes, no solamente estar mirando en el precio final, sino era una cosa, él decía que de sentido común. Entonces fue el último acto que presentó, se murió a los 3 meses, y entonces por eso hemos seguido, pues esto en las reseñas del periódico, el 19 de junio del 2001, el Centro de Investigación de la Seguridad Clínica de los Pacientes, impulsado por la Fundación Mafre Medicina, la Abenis Donabedian. Bueno, hemos presentado en 80 foros, Ministerio de Sanidad, en los congresos de Derecho Sanitario, en Canarias en el 2009, con la Fundación Mafre Guanarteme, la seguridad del paciente, un compromiso compartido, en Asturias, en Aragón, con distintas sociedades científicas, pues AEGRI, la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud. Entonces, esto es muy importante lo que hicimos con la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Entonces, era un decálogo de la seguridad. Hoy día, con la pandemia muy vigente, la seguridad del paciente está en tus manos. Entonces, es un decálogo que tiene total actualidad. Entonces, pues bueno, se ha difundido en muchísimos sitios. El último acto, así más relacionado con estos temas, lo hicimos en San Sebastián, Jornadas de Estrategias de la Seguridad del Paciente. Entonces, ahora, en estos momentos, aparte de lo que he comentado, que este año las últimas ayudas de investigación estaban todas vinculadas con el tema COVID, como ha dicho Antonio Huertas, y la que yo tutorizo precisamente es el tema del apoyo psicológico que se ha dado, que en el Consejo de Psicología, los colegios de psicología han hecho unos estudios muy normalizados, el antes y el después. Y ahora, de prevención, ¿qué es prevención? Prevención es todo, y la prevención es aprender a salvar las maniobras y de las cosas que salvan vidas, es decir, la maniobra de Heimlich para los atragantamientos, el hacer una RCP en
en un colegio o en cualquier persona que en la calle extrahospitalariamente, que es lo importante. Entonces, Aprendiendo Juntos a Salvar Vidas, se presentó, Antonio Guzmán está presente, también de consenso con el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y el Consejo General de Educación Física y Deportiva. Entonces, es un documento que tenemos aquí. Esta es el 10 de marzo del 2020. Fuimos a celebrar que por fin había salido este documento para enseñar a los profesores, para que transmitan a los alumnos cómo se hacen estas maniobras de resucitación y a salvar vidas. Es una forma de la seguridad del paciente, es una orientación más amplia, pero evidentemente la línea es la misma, aprender a salvar vidas. Y entonces llegó la pandemia, y entonces aquí estábamos todos contentos y en 3 días estábamos confinados. Entonces, pues nada más. Muchas gracias a todos y muchas gracias por haberme escuchado este rollo un poco distinto, pero yo creo que la vida, si no se humaniza las cosas, pues es más complicado. Y yo, como he estado 30 años vinculada a la Fundación Mapfre Medicina, que mi padre quiso cuando él se apartó que yo estuviera, pues lógicamente mi historia es un poco más larga. Pero nada más, pues muchas gracias.